Para poder entender la problemática social, política y económica de estas dos clases sociales, debemos posicionarnos a inicios de la República en el siglo V a.C., tras la caída de la monarquía romana, en donde la sociedad en la República nació marcada por un grave conflicto entre patricios y plebeyos. Debido a las exigencias de los segundos por alcanzar la igualdad de derechos políticos y civiles, por resolver el crónico problema de las deudas y por acceder a la propiedad de la tierra, va a contar con una situación social dual y muy desigual, en donde los patricios habían logrado un monopolio acaparando los cargos políticos, religiosos y económicos. En este video podremos analizar los antecedentes, causas y consecuencias que se dan a partir de la caída del emperador Tarquinio el Soberbio. El nacimiento de la República Romana en el año 509 a.C. va a venir acompañada por un conflicto social bastante marcado, a partir de la instauración de un nuevo régimen en lo que los grupos privilegiados tendrán un gran peso, o sea, los patricios. Los plebeyos también disponían como los patricios del derecho de ciudadanía, pero no poseían los privilegios de aquellos. Nos encontramos con una sociedad que no había terminado de aceptar los parámetros de derechos y deberes implementados por el emperador Servio Tulio. Los patricios tomaron posesión de los mejores terrenos durante el proceso de privatización de las tierras. Por otro lado, los plebeyos no contaban con esa suerte, eran dueños de pequeñas propiedades, incluso aun cuando muchos de ellos participaban en el ejército centuriado, ayudando a conquistar dichas tierras. No podían gozar de los privilegios de esta. No obstante, a esto, los patricios también ocupaban los mejores cargos políticos y religiosos, teniendo el control del Senado y acaparando los derechos de la plebe, que exigía una igualdad social, política y económica. De hecho, terminaban siendo asalariados de los patricios, bajo empleos como el comercio y actividades artesanales, en donde vivían bajo una crisis económica y una situación progresiva de endeudamiento. Como método de desesperación, los plebeyos llegaron a punto de los que se veían sometidos a ser esclavos para poder saldar sus deudas. Causas principales del conflicto. Daban todo en defensa de la República, pero no podían elegir a sus magistrados. Fueron la punta de alza de las conquistas de Roma, pero muchos acabaron arruinados porque el servicio militar les impedía cultivar sus campos. Los plebeyos, que constituían el grueso del ejército, no gozaban de los derechos públicos, hasta que hartos de esta situación se enfrentaron a la aristocracia patricia. Algún tiempo después de la caída del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, la ciudad estaba inmersa en una de las guerras contra sus vecinos que le hicieron famosa como potencia agresora. Entonces, en el año 494 a.C., se asistió a un espectáculo inédito. Sus soldados, todos plebeyos, se negaron a combatir bajo las órdenes de los magistrados republicanos, y los plebeyos, en desesperación y búsqueda de sus derechos, se retiran a Montesacro Avelino en forma de protesta contra la denigrante situación de verse sometidos a la esclavitud al que tenían que acudir para saldar sus deudas contra los patricios. Los reclamos tenían que ver con las deudas y el nexo, y los plebeyos aprovecharon la situación y la ocasión para protestar con indignación de luchar en el exterior por la libertad y el imperio y estar en el interior convertidos en esclavos y oprimidos por sus ciudadanos. Por otro lado, desde el punto de vista político, los patricios en el Senado hacían las leyes y los patricios como cónsules las ejecutaban, y ellos eran también los jueces que castigaban a los infractores de la ley. Eran considerados superiores al resto de los habitantes, gozaban de todos los derechos, poseían tierras y eran los llamados a formar parte del ejército romano. Solo ellos podían participar del gobierno. Con el paso del tiempo, la población plebeya fue mayor que la población noble, y poco a poco los patricios se fueron viendo obligados a ceder el poder a los plebeyos, cuyo número, poder económico y social crecía incesablemente. Otro punto fundamental del conflicto fue la fase de las reformas que culminó el año 367 a.C. con las llamadas leyes Liciniae Sextiae. En el plano de los derechos políticos, los plebeyos accedieron a la suprema magistratura, o sea, el consulado. En lo económico se dio solución a la cuestión de las deudas, y lo que tendría con enormes consecuencias, se decidió que nadie pudiera disponer de más de 500 iugera de las tierras consideradas ager publicus.
La base de la riqueza de los plebeyos era la explotación colonial y la usura o monopolios. Por consiguiente, la lucha entre los plebeyos y patricios no produjo una nueva clase gobernante, sino la decadencia de la sociedad romana. Otra de las causas de los plebeyos que los llevó a rebelarse fue la forma en la que se estableció el matrimonio entre los patricios y los plebeyos en la llamada Ley de las 12 Tablas. Finalmente, los patricios llegan a un consenso con los plebeyos para que los mismos pudieran tener sus propios líderes y funcionarios públicos, quienes serían electos mediante el sufragio de la plebe. Eran llamados tribunos. Su objetivo principal era el de proteger y hacer cumplir los derechos y deberes de los plebeyos. La crisis final de la lucha se produjo con la Lex Ogulnia en el año 300 a.C., que permitía a los plebeyos ejercer poderes religiosos, y con la Lex Hortensia en el año 287 a.C., que daba igual peso a la legislación, fuera promulgada por el Senado o por la Asamblea de la plebe. Ya no existirían diferencias jurídicas entre las dos órdenes y se consolidó el dominio social de unas nobilita, patricio, plebeya. Estos actos trajeron como consecuencias que el Senado ordenara la remodelación circular del Templo de la Concordia. También una sociedad romana más estructurada, repartos equitativos de las tierras, igualdad social, fuerte conciencia social y equidad política, y se establecieron sólidos pactos con otras ricas ciudades del importante foco económico. Como equipo, estamos agradecidas de haber tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto tan provechoso, en el que aprendimos más a fondo sobre este tema y al mismo tiempo nos divertimos y disfrutamos una experiencia diferente, que asimismo como con el resto del cuatrimestre crecimos como estudiantes de Derecho. Esperamos que este video haya sido tan informativo para quien lo vea como para nosotros. Gracias.